Bien, ahora sí vamos a retomar el tema y entonces el resumen está ahí y luego vamos a pasar dos microvideos. ¿Por qué hay microvideos? Uno dura 57 segundos y el otro 1 minuto 13 segundos. Ahora, no quisiera que se pierdan ninguna secuencia de segundos porque el primero en particular, mientras usted se acomoda, terminó. Y si no vio lo que en esos 57 segundos, menos de 1 minuto, se va a perder lo que está ahí queriendo apuntar. Número 1. Número 2, entonces, el resumen que está allí, lo que hemos estado compartiendo, para los que quizá aún recordar, y dice las señales de los últimos tiempos. El día miércoles hablamos sin duda, señales del retorno, sin comparación, el anticristo ayer, hoy sin rastro, el rapto de la iglesia, mañana sin mérito, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, sin salida el domingo en la noche, la gran tribulación. Sin otro preámbulo, vamos a pasar entonces los videos. Jesucristo viene por su iglesia. Yo quiero que entiendas esto, lo que dice Mateo 24:42. Por lo tanto, manténgase despierto porque no saben el día ni la hora que vendrá su Señor. Yo quiero decirte, joven, que el Señor puede hacer que venga dentro de un mes, o en una semana, o inclusive en este mismo... Ese texto dice, estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán moliendo, uno será tomado, el otro será dejado. Y parafraseando pudiéramos decir, dos estaban en un paradero, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en un parque, uno será tomado, el otro será dejado. Que casi es el resumen del video principal que estuvieron visualizando al comenzar esta reunión, ¿sí? Vamos a desarrollar el tema y confío, abuelo de Dron, algunas cosas mencionar. El tema, el rapto considerado sin rastro. Los textos de referencia están allí. 14:3 de Juan dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice también, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
a la hora que no pensáis. Gracias, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos en esta hora, porque así te lo pedimos de todo corazón, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 5 preguntas, rapidito. ¿Qué es el rapto? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Cuál es el sustento de la palabra de Dios? ¿Y quiénes se irán? El propósito, hay 5 preguntas que tenemos que realizar, ¿no? Las que hemos mencionado, a fin de entender, dice, a cabalidad y ser ayudados a vivir en espera de tan gran acontecimiento. Ese es el propósito de estas 5 preguntas, ¿sí? Para efecto de ubicarnos otra vez visualmente, ahí está el gráfico del cual estamos hablando. La flecha verde es la que estamos abordando en este momento, el rapto de la iglesia. Ventana que sigue entonces, ¿qué es el rapto? El rapto o arrebatamiento, también así se le llama, o el traslado le llaman otros, es el suceso en el cual dice todos los que han confiado personalmente en el Señor como su Salvador, tanto vivos como muertos, ¿qué pasa? Serán arrebatados a los aires para encontrarse con el Señor e irse con Él a los cielos. Es decir, es el traslado, dice, de la iglesia de la tierra al cielo, y lo enseñan, mire, todos esos pasajes que vamos a ir desagregando. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, dice, es el evento que tendrá lugar cuando Jesucristo llame a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los creyentes apartados para Él. Lo va a hacer con un toque, dice, de trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos, dice ese texto de 1 Corintios. Seremos, dice, removidos de la tierra y transportados, dice, para recibir al Señor en el aire y subir con Jesús al cielo. Y dice esta ventana, este extraordinario evento profético está a punto de suceder. Un siervo, una persona me escribió ayer, todavía no le he respondido por diferentes situaciones, preguntándome, ¿cómo es esto del rapto? Un amigo que, sirvió conmigo esta situación. La segunda pregunta, ¿cómo será? Y aquí vienen los textos a tomar en cuenta. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, San Pablo contesta detalladamente, y aquí, a partir de aquí, tome nota de estos 5 aspectos puntuales que van a acontecer. En primer lugar, mire, el retorno de Cristo, versículo 16, primera parte, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, el mismo Señor vendrá por su pueblo. ¿Cómo así? Acompañado por toda la grandeza que su presencia obviamente le va a merecer. Se oirá, dice, una voz de mando, tal como la del oficial da a sus tropas. Esa trompeta de Dios, dice, llamará a los muertos en Cristo a su resurrección, en primer lugar, y a la vez, dice, dará el aviso a los que le rechazan, que ya es demasiado tarde. Va a ser una situación, como vieron en el video anterior, muy dramático para el mundo. No podrán participar del rapto, obviamente, esta gente que se quedó, y es obvio que esto no será un acto silencioso porque, dice, tocará una trompeta. La segunda verdad es que habrá una resurrección. La segunda parte del 16 dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se refiere aquí, dice, a todos los creyentes verdaderos que murieron en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el día de Pentecostés, cuando ocurrió, ¿qué, hermanos? Por primera vez, dice, el bautismo del Espíritu Santo, hasta la venida de Cristo en su primera etapa, como vemos, en el cielo. Los muertos en Cristo, es decir, van a resucitar en lo que se llama ya el rapto, tendrán la prioridad antes que los cristianos vivos seamos transformados. Pero ambos, vivos y muertos, experimentarán un cambio,
¿Cómo así? Dice 15, 52 y 53 de 1 Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y luego dice, nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice que el proceso en sí será completo e instantáneo y no será progresivo ni paulatino. La tercera verdad, dice el versículo 17, primera parte, que habrá un arrebatamiento. Dice el texto, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los creyentes que están vivos, dice, serán llevados a la presencia del Señor y sin pasar por la muerte física. Mire este extraordinario evento, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido a los seres humanos, a todos los seres humanos, que se mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Esa es la ley inexorable para todo ser humano que viene a esta tierra. Pero sin embargo va a haber una excepción con un grupo inmenso de creyentes en Cristo que no van a pasar por la experiencia de la muerte. Sigamos, porque hay un aspecto muy particular con dos personas que fueron exceptuados de morir. Dice, por esta razón Pablo llamó a este traslado de vida en la tierra a vida en el cielo sin morir un misterio. ¿Verdad que eso nunca antes había acontecido muy común? He aquí os digo, dice Pablo, un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en 15:51 de 1 Corintios. Dice que esto era algo nunca revelado en el Antiguo Testamento. La resurrección ya había sido revelada en el Antiguo. Sí, la resurrección, pero no el rapto. Pero en ninguna parte Dios había revelado que un grupo grande de personas no morirían. Y que estando en vida, irían directamente a la presencia de Dios, como le pasó a estos dos personajes, que son lo que la Biblia menciona, que nunca murieron. Enoc, un veterano, que un día salió de su casa y nunca más volvió, y Elías, que sí fue arrebatado en un carro de fuego. Pero fue el apóstol Pablo quien reveló este misterio. Ni Pedro, ni Juan, ni Marco, ni Mateo hablan de esto. El único que supo de esto fue San Pablo. Y a él se le reveló porque él fue arrebatado también un día al cielo. Y ahí se le dio a conocer cosas que nadie más conoce, que incluso él mismo tuvo dificultad para compartirlas. La cuarta verdad es que habrá una reunión. Segunda parte del 17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, primero nos veremos, dice, con nuestros seres amados que murieron en el Señor y luego con el Señor mismo. Qué privilegio, hermanos. De los 7 que somos en casa, 5 hermanos más papá y mamá, mi madrecita ha sido la primera que partió a la presencia del Señor y qué gozo verle porque partió con el Señor también. En el instante, dice, de la resurrección y traslado, habrá un sinfín de reuniones con nuestros hermanos queridos, pero la emoción de ver a nuestros seres queridos se desvanecerá cuando veamos al Señor, a quien amamos, en quien creemos, sin haberle visto, ¿no? Imagínense, hermanos. La quinta verdad dice que habrá confianza, porque los 17 y 18 versículos dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estaremos por siempre, dice, con nuestro Señor. Ya nada ni nadie podrá separarnos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estaremos con Él. ¿Dónde? En las mansiones celestiales que Él fue a preparar, dice, por anticipado para cada uno que son los suyos. Y esto debe ser un motivo de gratitud, de aliento y a la vez de consuelo y esperanza. ¿Por qué razón? Dice, porque la enseñanza del rapto consuela a todos los que han perdido a sus seres queridos, porque algún día los volveremos a ver. Y los que estemos vivos, seremos, dice, como veremos más luego, transformados al venir al Señor. Llegamos a la tercera pregunta, y es aquí en esta parte donde debemos tomar en cuenta algunos aspectos. ¿Cuándo será? Nosotros creemos, cuando decimos nosotros, la denominación en la cual formamos parte, creemos que el rapto es un suceso que tendrá lugar antes del periodo de 7 años de tribulación que veremos en la noche del domingo.
también llamada esa semana la semana 70 del profeta Daniel. Desde que esta profecía fue dada, han transcurrido 69 semanas con la muerte del Mesías, dice Daniel 9:27. Viene un paréntesis, que es estos 2000 y pico de años, y luego se ha de cerrar el paréntesis y empieza la semana 70, que no es sino la semana de tribulación. Seguimos las consecuencias del rapto en el mundo. Fíjese, hermano. Mira un detalle muy interesante. Dice 62 de Isaías: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Por qué dirá eso ese texto? La iglesia ha sido catalogada por el mismo Señor Jesucristo como la luz del mundo. Y si la luz del mundo sale de esta dimensión terrenal, el mundo ingresa a unas tinieblas, a una oscuridad como nunca antes vista desde el punto de vista no solamente físico, sino moral. La ventana que sigue nos va a decir algo más. Dice, la iglesia de Cristo ya no está más. El mundo estará en oscuridad, sin testimonio de la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios, fíjese, por eso mire el detalle de Israel. Y es ahí donde Dios levanta a su pueblo Israel para que anuncie su verdad. Israel ya volvió a su tierra, pero no ha vuelto a Dios todavía. Le repito, Israel ha vuelto a su tierra un 14 de mayo de 1948, hace 77 años. Pero no ha vuelto a Dios todavía. Compartir esto que estamos compartiendo en Israel, repartir literatura, hablar del Señor en la calle de Jesucristo en Jerusalén o Israel, es un juicio sumario el que te hacen. Te meten a prisión por varios años por hacer lo que ellos llaman proselitismo. No puede hablar del Mesías en Israel. Está prohibido, hermanos. Y uno dice, pero qué ironía, ¿verdad? Donde nació el Mesías, donde nació el Salvador, no se puede hablar de él. Porque le dije en la primera noche, no confundir el estado político de Israel del pueblo escogido de Israel por Dios. Son dos elementos diferentes. Hoy Israel, por eso alguna gente critica a Israel, porque bueno, tiene autoridades, ¿no es cierto?, que no necesariamente creen en el Mesías, no creen en el Señor, todavía lo están esperando. No ha llegado para ellos todavía, pero va a llegar un día, hermanos, que sí, Israel va a volver al Señor. Miren lo que dice el texto sagrado. 62 y 3 de Isaías dice, mas sobre ti, dice, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dice esto de Israel. Mas sobre ti, Israel, amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mire qué hermoso. Y me dijo, dice 49, 3 y 6 de Isaías, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y dice también, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Ese texto algunas veces lo hemos usado para las misiones, ¿usted recuerda? Luz de las naciones. Lo hemos sacado del contexto, ¿sabe usted? No está dirigido para la iglesia, es para Israel. Sí, en hermenéutica se usa la técnica o herramienta de la interpretación por extensión. Que un texto dirigido a un pueblo o a un grupo de personas, la iglesia o un individuo se lo puede atribuir. Es como cuando el Señor le dijo a Josué, te insto a que leas y medites esta palabra día y noche para que te vaya bien. Se lo dijo Dios a Josué. Pero nosotros también nos lo atribuimos. En hermenéutica se llama eso extensión e interpretación por extensión. Ese texto también lo hemos usado a veces más para las misiones, pero realmente está dirigido al pueblo de Israel. ¿Por qué dice te di por luz de las naciones? Porque el mundo está en oscuridad, hermanos queridos. Avanzamos. Porque he aquí, dice, cubrirán tinieblas la tierra y oscuridad las naciones.
Por eso es que Israel debe levantarse con los 144,000, las 12 tribus con 12,000 cada uno, 144,000, que no son sino, hermanos, predicadores, proclamadores de las buenas nuevas en ese tiempo donde está administrando y gobernando el anticristo. La iglesia ya no está. Es ahí la razón por la cual Dios tiene que levantar a Israel. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el sustento bíblico? Y esta parte, hermanos, siga la secuencia de los textos para poder entender por qué sustentamos bíblicamente, y no lo encontramos en un folletito de la calle, sino en la misma palabra de Dios, estos 5 textos. En primer lugar, la promesa de Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, subrayado, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el mensaje, si bien cierto es, del Señor a la iglesia de Filadelfia. Pero dice, mire, el mensaje trasciende, usando el ámbito de hermenéutica, a la pequeña iglesia a la que escribió el Señor. Pues esta iglesia desapareció hace muchos siglos. Y porque además la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero aún no ha llegado. Esta hora de la prueba sobre el mundo entero se refiere al periodo de tribulación, que fue profetizado más adelante en Apocalipsis y que es el tiempo donde Dios derramará toda su ira sobre el mundo entero. Además, y aquí viene la frase que hay que hacer una pequeñísima exégesis nomás, la frase te guardaré de. Aquí tengo algunos estudiantes del seminario que van a implicar lo que queremos decir aquí. Dice, teresoecté significa fuera de. En este caso lo que Dios dice es, interpretando ya, te guardaré fuera de la ira que vendrá. Esa expresión implica ello. No dice, contrastando, te guardaré en medio de la ira. No, te sacaré más bien de la ira que probará a los habitantes de toda la tierra. Y entonces la única manera de escapar de ese periodo de prueba para toda la tierra es precisamente estando justamente en el cielo, hermanos, por la experiencia del rapto. Segundo texto, 1:10 de Primera Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, subrayado, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo así? Los creyentes de Tesalónica creían en el rapto de la iglesia. Y San Pablo, para darles tranquilidad, les va a evidenciar, les va a mostrar que su expectativa no debe estar en el tiempo de la ira venidera, la tribulación, sino en la venida de Jesucristo en los cielos. Y esto habría de darse, obviamente, antes que la ira caiga sobre la tierra. Tercer versículo, 5:9 de Primera Tesalonicenses, hay una promesa, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, subrayado, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje aclara que Dios no nos ha destinado para ira, no nos ha colocado para el periodo de la tribulación, sino para obtener salvación o liberación de ella. Todo estudioso, y aquí hay un alcance adicional del libro de Apocalipsis, que es otra verdad importante de sustento, dice, todo estudioso de Apocalipsis sabe que los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis describen con detalle los sucesos de los 7 años de tribulación. Pero mire, en ese rango de textos del libro de Apocalipsis no se encuentra mencionada para nada la iglesia del Señor. No se encuentra señalada. Mire el rango de Apocalipsis rapidito. Del 1 al 3 se menciona el estado del cristianismo antes que Cristo retorne, reflejado en las 7 iglesias y el rapto propiamente. Del 4 al 19, primera parte, 2 eventos. En el cielo, tribunal de Cristo y boda del Cordero, que será mañana el tema, y eventos en la tierra, tribulación y gran tribulación, tema del domingo. Pero del 19 al 22, el extraordinario retorno de nuestro Señor. Del 4 al 19,
no aparece la iglesia. Y otra vez, volviendo al gráfico, ahí está. El rapto, tribunal arriba, bodas arriba, Cristo como protagonista, abajo los años de tribulación con el anticristo como protagónico. Avanzamos. La cuarta verdad, es importante esta cuarta verdad para poder comprender a cabalidad estos tres textos adicionales. Dice, la no aparición de la iglesia en los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis que acabamos de mencionar. Y esto contrasta, dice, con los capítulos 1 al 3, donde se menciona la iglesia, mira, 17 veces. Este asombroso silencio lo explicamos con facilidad, quienes creemos que los cristianos serán raptados antes de la tribulación. Y la quinta gran verdad, la enseñanza de la inminencia. ¿Qué es la inminencia? Es la enseñanza que se halla en el Nuevo Testamento que va a mostrar que el Señor Jesús va a volver por su iglesia a arrebatarla en cualquier momento sin señales ni advertencias previas. Y dice la ventana que sigue, será algo inminente, como vimos en los videos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Puede suceder en cualquier momento. 5:6 de Primera Tesalonicenses dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 3:20 y 21 de Filipenses dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estos textos, ¿sabe qué nos advierten? Que el creyente debe estar esperando al Señor mismo, al Señor, y no necesariamente señales que precedan a su venida. Les explico algo. No hay señal para el rapto. Puede ser en cualquier instante. Sí hay señales de los tiempos finales, lo vimos en la primera noche, pero no hay señal para el rapto en sí. Puede ser, como decía el predicador, en un mes, en una semana, en un día o en este momento, dijo, ¿no? Y todos nos quedamos asustados, porque puede suceder así. Eso es la inminencia. La enseñanza de la inminencia evidencia la no, subrayado, participación de la iglesia en alguna parte de la tribulación. El hecho que no se le haya dado señales a la iglesia, ¿ve? Sino que más bien se le ha ordenado esperar a Cristo, la excluye, la saca del periodo de la tribulación. Y la sexta verdad, el rapto es algo distinto, no confundir, de la segunda venida de Cristo a la tierra, como acabamos de mencionar. Un factor clave para comprender la enseñanza del Nuevo Testamento del rapto pretribulacional gira alrededor del hecho que se presentan dos futuras venidas de Cristo. No queremos confundir, vamos a reiterar esto. La primera venida futura, que está en el gráfico que vamos a ver luego, es el rapto de la iglesia en las nubes antes de la tribulación de 7 años. Y ahí está el gráfico otra vez. Flecha verde. Esa es la primera fase de la venida de Cristo, el rapto. Y luego dice, hermano, la segunda venida futura tiene lugar al final de la tribulación. La flecha verde, la segunda fase. La flecha roja, perdón, la segunda fase que apunta hacia abajo diciendo que Cristo viene a la tierra. Esta segunda venida es el regreso de Cristo, dice, con sus santos, descendiendo del cielo para arrebatar a su iglesia. Dijimos que la primera parte es Cristo viene por su iglesia. La segunda parte es Cristo viene con su iglesia. Por su iglesia primero y con su iglesia, luego de haber pasado por el tribunal y las bodas del Cordero. Resumen de los argumentos, ahí están los 5 argumentos. La promesa de Apocalipsis 3:10, que Él nos guardará, dice, de la prueba. La promesa de 1 Tesalonicenses 1:2, Él nos va a librar de la ira venidera. La promesa de 1 Tesalonicenses 5:9 dice que estamos aquí para alcanzar salvación, no condenación. Cuarta, la promesa de la no aparición de la iglesia. La iglesia está ausente en el rango de textos de 4 al 19, que son los textos de tribulación.
Y finalmente, la promesa de la inminencia, que no hay que dormirnos, hay que estar velando. Ahí está otro gráfico parecido a lo anterior, en otra dimensión. La primera venida, en un momento desconocido e inesperado, ocurrirá el rapto de la iglesia. La segunda, a la tierra después de la tribulación, cuando Él destruya a los malos y reúna, dice, a todos sus santos, los justos. Y la quinta pregunta, para ir cerrando, ¿quiénes se irán? ¿Quiénes se irán? El rapto no es para todo el mundo, hermanos, como hemos visualizado ya en los videos. En el rapto serán llevados todos los que están en Cristo en su venida y todos los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice ese texto, y los vivos en Cristo en un abrir y cerrar de ojos irán. Solo para aquellos que le hayan recibido como su Señor y Salvador personal de verdad. Y un detalle aclaratorio: Él no viene por iglesias o por miembros de iglesias, ni por gente buena solamente, no. ¿Sabe por quién viene Él? Él viene por todos aquellos que le entregaron su vida y viven comprometidos con Él. Comprometidos con Él. Usted sabe que hay 5 tipos de creyentes. Hay el creyente convencido, que puede haber leído la Biblia de tapa a tapa. La tiene acá, pero de ahí no pasa. Hay los creyentes conmovidos, que se emocionan, hasta pueden levitar, hermano, cuando cantan, hasta llorar, pero de ahí no pasan. Hay el creyente convertido, que sí, entendió el mensaje, cambió su vida, se emocionó con el mensaje, cambió su vida, el convertido. Hay en cuarto lugar el creyente convenido, el que viene a la casa del Señor por conveniencia, por los panes, por los peces, por la ayuda social, o algunos vienen más por Cristina que por Cristo, hermanos. Conveniencia. Y finalmente están los creyentes comprometidos. No basta ser convertido, hay que estar comprometido con el Señor. Por ellos viene el Señor, obviamente, también. Dice el texto sagrado, cuando uno quiere aplicar esto a unas personas que no conocen al Señor, dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Es el mensaje de salvación para todo aquel que quiere, obviamente, conocer al Señor. Sin embargo, tenemos que esperar a Cristo con lealtad y fidelidad. Compromiso. Motivados por un vivo deseo que nos encuentre con esas 3 características: velando, despiertos, puros y obviamente sin mancha. Es Pedro quien nos va a decir: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurar con diligencia que seáis hallados de Él sin mancha, sin reprensión y en paz. Mire qué texto para nosotros. Mi amado, si todavía no viene el Señor, es porque espera que usted se arrepienta. Porque hemos de estar muchos años en la casa del Señor, de repente no nos hemos convertido. Simplemente somos convencidos, conmovidos, convenidos, pero no convertidos y menos comprometidos, hermano. Y eso uno tiene que saber en su fuero interno si es o no es del Señor. Pedro sigue diciendo: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, no la mayoría o algunos, todos, procedan al arrepentimiento. Y viene una pregunta: ¿para dónde vamos? ¿Para el rapto o para la gran tribulación? Miren, hermanos, son 2 preguntas. Allí no hay término medio. Iglesia de Cristo, iglesia aquí en San Juan, iglesia de todos los lugares, es tiempo de predicar del Señor. Estas coyunturas que viven las naciones y que vive nuestro país, qué momento, hermanos, para hablar del Señor. Hay algunos que están desanimados, desalentados. Dice: una vez más, una situación más. ¿Hasta cuándo? Decía alguien que escuché hoy. ¿Hasta cuándo?
Es el momento ahí, hermano, de insertar esperanza, consuelo, que obviamente nuestro Señor viene. Mi caro amigo, bueno, cuando hay personas que no conocen al Señor, si el Señor viniera, yo estoy listo. ¿Y usted? Y esto cotidianamente tenemos que prepararnos, hermanos. Y no hay caminos muchos, hay uno solo. Dice, el único camino para llegar al Señor es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy el mejor camino. No, Él no es el mejor camino, es el único camino. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una de las tantas verdades. No, la única verdad. Yo soy la vida. No soy un ejemplo más. Uno de los tantos hombres ilustres que han pasado por la vida. No, yo soy el único, dice el Señor. La única vida que te puede cambiar y que te puede llevar, obviamente, a la presencia del Señor. Y hay una pregunta. Cuando hay personas que no es del Señor, sabemos que son líderes acá, ¿qué haremos? Y otra vez ratificando el texto de 24:36 de Mateo, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor viene, obviamente, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La nuestra sí, pero la del Señor nunca. Póngale, hermano, y cerramos, Dios mediante, en esta hora. Amén. Dios nos bendiga rica y abundantemente, mis hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por proveernos, Señor, la posibilidad y la oportunidad de compartir tu siempre bendita, gloriosa y milenaria palabra. Gracias porque aquí tienes un pueblo, Señor, que ha venido ávido de ti. Aún en esta circunstancia tan particular que vive nuestro país, nuestro muy amado país, Señor. Tan necesitado de ti, tan necesitado no de religión, Señor, necesitado de tu palabra, de hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor. De hombres y mujeres que apunten, Señor, a esa necesidad a la cual nuestra patria, nuestro país está afrontando, Señor. Sí, podemos compartir este tema, Señor, en virtud, Señor, de adquirir no solamente conocimiento académico, sino aplicar esto a nuestra vida y caminar al amparo de tu gracia y al amparo de tu amor, Señor. Oh, Padre amado, tú dices en tu palabra, si mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro y se apartare del mal camino, yo entonces oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Y mientras estamos en esta tierra, Señor, ayúdanos a dar testimonio de que aún hay esperanza. Jesucristo es la única esperanza, Señor, para poder caminar otra vez al amparo de tu gracia y al amparo de tu amor. Que esta amada iglesia, Señor, sea un faro, una luz que alumbre en medio de la oscuridad por todos estos hermanos en la fe, los creyentes que vienen hasta tu casa, que vienen, Señor, a adorarte y que salgan, Señor, para servirte. Padre amado, todo esto agradeciéndote en el santo, muy santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual te decimos amén, amén y amén, Señor Jesús. Dios me lo bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.